Estimada audiencia, ¿cómo les va? Tengan todos muy buenas tardes. Espero que todos la estén pasando muy bien con su familia en este año 2023. ¿Sí? Lo que vamos a tratar hoy es el tema de lo que es un subtítulo de lo que son fondos petroleros, ¿no? Que es lo que llaman el Fondo de Estabilización de los Precios de los Combustibles. ¿Sí? Este es un tema muy importante porque es un tema que está afectando a mucha gente, no solamente en Colombia, sino en el mundo. Todo lo que tiene que ver con el manejo de los precios internacionales del crudo. Hay que ser muy cuidadoso con eso, porque de eso depende la economía de un país y a la larga el orden público. Yo lo que siempre recomiendo en todo es de que para uno opinar de un tema debe de conocerlo, ¿no? Porque muchas veces la gente llega a opinar sobre lo que no sabe. Entonces, pues la idea de este estudio es mostrar a una audiencia generalizada de qué se trata este asunto del Fondo de Estabilización de los Precios de los Combustibles. Porque si queremos entender esto tenemos que dedicarle al menos varias sesiones, ¿no? Pues yo normalmente pienso, no hay un límite, pero si uno quiere entender algo tiene que dedicarle al mínimo, yo digo media hora. Pues más o menos pasan mis conferencias, mis presentaciones son más o menos de media hora. Entonces aquí lo que se está mostrando es en primera instancia vamos a mirar las leyes que reglamentaron este Fondo de Estabilización de los Precios de los Combustibles. Es lo primero que hay que mirar, ¿sí? Los decretos que reglamentan estas leyes, la sentencia que le dio inexequibilidad y el modelo matemático y cómo se está comportando este modelo matemático con respecto a la realidad del país, porque es que no podemos pensar siempre que solamente esto es usar una fórmula y ya, cuando sabemos de que se nos está acumulando una deuda al presupuesto nacional. O lo pagamos en la bomba en la bomba de gasolina con un incremento de precio o nos lo descuentan. Por eso yo le llamo un pajazo mental, porque me presto yo mismo y me engaño a mí mismo y me da placer a mí mismo cuando me miento a mí mismo. Yo por eso yo llamo a este fenómeno del Fondo de Estabilización de los Precios de los Combustibles un pajazo mental. Y eso a la vez, pues como todo pajazo produce placer. Sí, porque la persona cuando me engaña así, y entonces, no, yo soy Napoleón, yo puedo girar cheques de 5 millones. Entonces hay que prestarle atención nomás a esto, ¿no? No es para, pero entonces siempre se va tiempito. Bueno, esto ustedes ya saben que esto va dirigido a toda la población, a todos los ciudadanos. Aquí en Colombia somos como 50 millones de habitantes. Pero si es un abogado, si es pues, un abogado, un médico, de pronto no sepa el tema ni le interese, pero esto nos interesa a todos. Porque en el momento en que haya un paro por algún de transportadores, a nosotros nos van a parar en la carretera. Entonces, de ahí donde viene la motivación del asunto, de que uno ha vivido esto en carne propia. Esto es para todo el mundo. Entonces, ¿de dónde agarro yo toda la información que muestro acá? Pues del internet. De entrada la agarro el internet, pero de ser necesario yo envío cartas a los funcionarios o a cualquiera para solicitar información. Ellos verán si me la contestan o no. Ya en otros momentos puede uno ir a hacer unas entrevistas y hacer unas auditorías, es decir, mirar cómo están. Todo ciudadano tiene derecho a hacer auditorías del manejo de los bienes del Estado y cómo se están manejando las políticas. Lo que pasa es que la gente es indiferente y no lo hace. Entonces eso es lo que yo estoy planteando. Siempre hay que saber de que la macroeconomía, lo que es la inflación, la devaluación, el desempleo, todo se produce a raíz de ¿qué? De bienes de primera necesidad.
mucho cuidado con los combustibles y con la carne. Si la carne sube, ya los restaurantes, los que comemos en restaurantes, almuerzo, o compramos carne, ya mucha gente la piensa más de una vez para hacer un asado, porque como la carne también está, nos la colocaron a los mismos estilos de los combustibles, nos lo volvieron fue un monopolio y oligopolio de Estado. Pues en el municipio donde yo vivo, aquí la carne la manejan son 2 personas. ¿Qué pueden hacer con los precios? Lo pueden manejar a su acomodo, allá tomándose en una botella de whisky. Entonces, cuando uno tiene una idea de algo, o sea, percibe uno de algo, que yo miro, ¿cómo manejan los precios en Venezuela? ¿Cómo manejan los precios en Estados Unidos? En México. En Estados Unidos, por ejemplo, el crudo sube, pero también baja. Entonces, los precios de los combustibles, cuando sube el crudo en Estados Unidos sube el precio de una bomba, pero también cuando baja, también baja, porque es una economía de libre mercado. Entonces hay que mirar los modelos con los que estamos tratando. El modelo acá es un modelo paternalista donde uno ve al Estado como el papá que le provee todo. No es un sistema de libre mercado donde mande la gente a competir, ¿no? Acá no, papá gobierno me pone la gasolina en la bomba, ay no, y me la subsidia. Pero ¿a qué costo la subsidia? A quitarnos más o menos, como está en el estudio, hasta un 7-10% del presupuesto nacional. Un dinero que puede ser usado en otras cosas. Entonces, pues vamos a mirar esto, vamos a hacerla y sacar nuestras propias conclusiones. Muchas gracias por su atención. Mi nombre es Julio César Vázquez Arango, soy ingeniero de petróleo de la Universidad de América, en Bogotá, Colombia. Soy investigador independiente de petróleo y gas de la empresa Oil and Gas Consulting and Investigation, consultoría e investigaciones de petróleo en petróleo y gas. Eso es lo que hacemos nosotros, ¿sí? Bueno, les agradezco mucho la atención prestada y vamos a empezar a ver este video, esta producción. Muy amable, gracias. Chao. Estimada audiencia, tengan todos muy buenas tardes. Entonces vamos a darle continuación a la presentación de fondos petroleros. En esta parte de la presentación yo les había dicho que íbamos a tratar dos fondos, el fondo de ahorro y estabilización petrolera, y ahora esta que viene, esta segunda fase de las presentaciones, es el fondo de ahorro y estabilización de los precios de los combustibles. Entonces pues vamos a darle arranque de una vez. Gracias por tenerme en cuenta en sus investigaciones. Bueno, entonces vamos a arrancar con la presentación que les preparé aquí en Cube. Aquí está. Fondo de estabilización de los precios de los combustibles. Yo les voy a leer de entrada y luego pues volvemos a ver eso ya con las leyes como tal, ¿no? Entonces, Fondo de estabilización de los precios de los combustibles. Es un fondo creado con el fin de estabilizar los precios internos de los combustibles en Colombia y atenuar su impacto macroeconómico. Así, hayan fluctuaciones en los precios internacionales del crudo y su resultante en los precios internacionales de los combustibles. Entonces, el asunto es de que al subir los precios internacionales del crudo, pues obviamente suben los precios internacionales de la gasolina. Y eso nos impacta aquí en Colombia. ¿Por qué? Porque a raíz de la ley del Plan de Desarrollo 1151 del 2007,
empezó a interferir el precio internacional de la gasolina en los precios internos de la gasolina en Colombia. Eso es lo que se busca. Es decir, así hayan fluctuaciones, entonces que acá los tengamos constantes. Así en el exterior hayan fluctuaciones. ¿Para qué? Para no afectar las variables macroeconómicas, inflación, devaluación. Marco jurídico del Fondo de Estabilización de los Precios de los Combustibles. Para hacer la evaluación correspondiente del Fondo de Estabilización de los Precios de los Combustibles, tenemos que guiarnos en su trayectoria legal desde que fue creado en el 2007 hasta la fecha actual, 1 de marzo del año 2023, que en su orden sería Ley 1151 del 2007, Plan Nacional de Desarrollo 2006-2010, que crea el Fondo de Estabilización de los Precios de los Combustibles. Ese plan de desarrollo trae 3 artículos que se refieren a este fondo. Primero, el Sistema General de Precios de los Combustibles, el Fondo de Estabilización del Precio de los Combustibles, y el artículo 31, Fondo de Ahorro y Estabilización Petrolera. A raíz de esa ley, entonces se crea el decreto 4839 del 2008, diciembre 24, que reglamenta el artículo 69 de la ley 1151 del 2007. El artículo primero establece definiciones para la aplicación de la ley. Y se plantean unas definiciones de lo que es el precio de paridad, lo que es el precio de referencia o el ingreso al productor, el diferencial de compensación y el diferencial de participación. Entonces yo ahí les hice una explicación gráfica, ya la vamos a mirar ahora. En la ley 1450 de junio 16, Plan Nacional de Desarrollo. En esta ley se ratifica que todavía sigue en vigencia este fondo. Esta ley 1739 es la que modifica el estatuto tributario a raíz de que no se estaba tomando como un impuesto, sino que se estaba tomando que lo tomaron luego como un pago fiscal. Pero entonces ya luego esto, por una sentencia de la Corte, fue declarado inexequible. Es decir, tiene varias inexequibilidades de por sí. Todo el reguero de leyes y de legislación que se ha hecho a raíz de este asunto. Entonces vamos a ir a la ley. Vamos a ir ante todo, primero que todo, vamos a ir a la ley. Vamos a ir a la primera ley, que es esta. La ley 1151 del 2007. Entonces ya vamos a mirar los artículos. De aquí parte del 2007, vean, está en la fecha, hay que mirar la línea del tiempo. Es de julio 24 del 2007. Hay que mirar la línea del tiempo. Estamos partiendo del 2007. Entonces, ¿qué pasaba? ¿Cómo se manejaba esto antes del 2007? Pues no se tenía en cuenta el precio internacional, sino de que de acuerdo a es decir, se vendían los combustibles y con los ingresos de Ecopetrol, con los dividendos de Ecopetrol, se mantenían precios más o menos relativamente bajos. Pero a raíz ya de que pues Ecopetrol fue creada como empresa privada, a raíz de lo del asunto por acciones, supongo que por eso ya empezaron a exigir de que tenían que basarse en los precios, de que Ecopetrol tenía derecho a vender eso a precios internacionales. Si nosotros no se lo compramos aquí a precios internacionales, pues ellos, sí, lo que llaman el interés de oportunidad del negocio, que Ecopetrol se le respetara como empresa por acciones. Entonces viene aquí el artículo 60 del Sistema General de los Precios de los Combustibles.
Aquí es muy claro cuando dice, se podrán financiar con cargo a los recursos del presupuesto general de la nación los subsidios. Ya se habla de un subsidio. Hay que tener en claro eso, que es un subsidio. Desde que apareció la ley lo definen como un subsidio. Mientras culmina el desmonte de estos subsidios, en la vigencia del Plan Nacional de Desarrollo seguirán siendo financiados a cargo de los recursos de la nación, mientras se reconocen los precios internacionales. Aquí lo que nos están diciendo es que van a seguir, que el subsidio será reconocido por el gobierno, mientras se reconoce la realidad de los precios internacionales. ¿Qué nos está dando a entender acá? De que pues la realidad de los precios internacionales que nos van a, la idea es desmontarlo y ponernos a nosotros, a los consumidores, a pagar las gasolinas de acuerdo al precio internacional, los combustibles, normalmente gasolina y diésel. Pero déjenme que decir muy claro, mientras culmina el desmonte de los subsidios. Vamos a mirar el siguiente artículo. ...69... Ya aquí ya lo crean como... ya lo crean el Fondo de Estabilización de los Precios de los Combustibles sin personería jurídica, es decir, es administrado, muy importante esto, administrado por el Ministerio de Hacienda y Ministerio de Minas, esos dos ministerios. El Ministerio de Minas, más que todo, la facultad es de liquidar, de hacer los balances, de estar pendiente de todo, y ya el que lo administra como tal, el fondo como tal, lo maneja el Ministerio de Hacienda. Y prácticamente entre los dos, pero el administrador oficial es el Ministerio de Hacienda. El que tiene, ese fondo, si existe, debería lo maneja el Ministerio de Hacienda. Lo que hay es una deuda que la está manejando actualmente, en términos reales, ahí es una deuda que la está manejando el Ministerio de Hacienda. Los recursos necesarios para la constitución de este fondo provendrán de la transferencia por parte de los recursos ahorrados por Ecopetrol S.A., Fondo de Estabilización Petrolera. Sí, como ya sabíamos, en el otro fondo que vimos hay unos ahorros, entonces ya el gobierno, por medio de este artículo, ya dice que lo está transfiriendo. Veremos el artículo 131, porque aquí pues estos temas, esto no debería ser tan complejo, sino que lo volvieron demasiado complejo y largo. Ahora les muestro nomás la parte legal, y es mucho más de lo que les voy a mostrar. Vamos aquí al artículo 131. Acá dice: el Fondo de Estabilización Petrolera, a partir de la entrada en vigencia de la presente ley, de la presente Ecopetrol no estará obligado a efectuar ahorros en el Fondo de Estabilización de Ahorro y Estabilización Petrolera, que ya lo vimos, que trata la ley 209 del 95. El gobierno reglamentará la materia. Los ahorros a la fecha de la entrada de la presente ley que haya efectuado Ecopetrol en el Fondo de Ahorro y Estabilización Petrolera son propiedad de la nación, es decir, son desviados. Llamémoslo en el término, lo de Ecopetrol lo desvían, porque primero dicen que esto, pero luego por decreto los desvían a el Tesoro Nacional. Aquí no quiere decir uno que se lo estén robando, hay que aclarar, porque desviar siempre lo usan mucho entre comillas, pero aquí de que estén robando no se sabe nada, o que estén haciendo irregularidades, como dice. Entonces lo transfieren a la Dirección General de Crédito Público del Tesoro Nacional, todo ese dinero que estaba ahí. No sé la realidad del estatus real, cómo será esa cuenta, pero ya está aclarando de que el ahorro del fondo va para el Tesoro Nacional. Entonces, vamos a mirar las definiciones aquí en la siguiente ley, en esta ley. Bueno, vamos a mirar qué es esta. Este es el decreto 3228. El decreto 3228, vamos a ver qué dice.
Este decreto 32 28 es para ratificar el último artículo para reglamentar el último artículo que le leí de la ley, para el artículo 131. ¿De dónde va a sacar los fondos? ¿De dónde van a salir los fondos? Pues van a salir de los ahorros de Ecopetrol, en el Fondo de Ahorro y Estabilización Petrolera, la ley que está acá. Hay muchas, como yo les puedo mostrar acá en esta parte. Una vez de entrada les muestro. Hay muchas leyes, pero nosotros aquí no vamos a tratar sino las leyes. Vean, hay una cantidad de leyes. Yo les voy a tratar nomás, hay una cantidad de leyes porque se van, en derecho hay un dicho que dice que así como las leyes se hacen, se deshacen. Entonces, ahí las hacen de una manera, entonces como hubo una exequibilidad, entonces tienen que volver a hacer otra. Entonces cuando hacen eso, entonces tienen que ir a hacer una ley para el presupuesto. Todo tiene que ir acompañado en un Estado de Derecho, toda acción tiene que ir acompañado de una ley. Entonces, tienen que ir a afectar el presupuesto, tienen que ir al plan de desarrollo, todos son leyes, la ley de presupuesto, la ley de plan de desarrollo, todos son leyes. Entonces, que las sentencias de la Corte, que las resoluciones del Ministerio de Minas, todo está acá. Hay muchas más, muchas. Sino que estas fueron las que yo ahí medio pude agarrar. Entonces, para que les quede claro que hay mucha cantidad de leyes. Entonces, sigamos mirando acá. Esta otra, esta ley, este decreto. Esta ley la voy a mostrar, es ya la que reglamenta el artículo 69, dice. Reglamenta el artículo 69. Ya lo miramos. Aquí lo que quiero leerles son las definiciones. Explicárselas aquí someramente. Lo que es el precio de paridad. Precio de referencia, diferencial de compensación, diferencial de participación, refinador o importador. El precio de paridad dice, son los precios diarios de los combustibles gasolina regular o CPM observados durante el mes y expresados en pesos, referenciado al mercado del Golfo de Estados Unidos de América. Calculado aplicando los artículos 5º, 6º, 7º de la resolución 181496 de septiembre 8 del 2008 proferida por el Ministerio de Minas o las normas que lo modifiquen o sustituyen. Entonces si ven que ya hay una resolución, ahora la miramos. No mal de vista. No vamos a mirar todo esto porque toda una idea, aquí lo que estamos haciendo es tomando una idea general del sistema, de toda la parte legal, matemática e ideológica. Entonces lo que quiero mirarles en este precio de paridad no es que sea el precio internacional, no, pero sí está relacionado directamente con el precio internacional del mercado del Golfo en los Estados Unidos. Y entonces con estas resoluciones ellos lo establecen. El Ministerio de Minas. Aquí esto es muy importante, a precios diarios de los combustibles, bla, 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 en pesos. Mira, precios diarios en pesos. ¿Qué nos da el Ministerio de Minas? Es muy importante saber que son precios diarios y en pesos. Muy diferente a este, ¿verdad? El precio de referencia, que es el mismo ingreso del productor. El ingreso productor definido por el Ministerio de Minas también por estas resoluciones proferidas por el Ministerio de Minas o las normas que los modifiquen o sustituyan. Dicho precio se fijará mensualmente. Entonces les explico más o menos cómo es la movida acá. Entonces tenemos aquí, como decir, estas curvas de este precio de paridad.
es diario, 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 diario. ¿En qué? En un mes, transcurso de un mes. Mientras que el otro precio, el de referencia, va a ser mensual. Ellos establecen de acuerdo a una fórmula en este mismo periodo de tiempo, establecen una y va a ser el mismo constante. Entonces, ¿qué es lo que hacen? En la fórmula lo que hacen es todos los días a sacar la diferencia. La diferencia. La diferencia. ¿Entre qué? Entre el precio de paridad y el precio de todos los días. Eso es lo que llaman el diferencial de compensación. Ya lo vamos a mirar. Dice, diferencial de compensación es la diferencia entre el precio de paridad y el precio de referencia cuando esta es positiva. Este factor se calculará, oigan, pues, trimestralmente. Este valor es muy importante saberlo también. Trimestralmente. Todos los periodos, como se están trabajando. Lo mismo, el diferencial de participación es la diferencia diaria entre el precio de paridad y el precio de referencia cuando esta es negativa. Este valor se calculará en pesos trimestralmente también. Miren los periodos, trimestralmente. Ya lo que es la gasolina, los refinadores, pues ya, los que la ley... Acuerden que aquí es muy importante esto, refinador o importador. Refinador, aquí siempre se refiere a un refinador, pero el refinador es Ecopetrol nomás porque eso es un monopolio de Estado. Todo lo maneja, toda la cadena productiva lo maneja Ecopetrol, y lo que es en la parte de refinación pues lo trabaja con intermediarios. Ya lo vamos a mirar ahora más adelante. Lo que quiero es que entiendan estas cuatro variables, porque ya las voy a explicar gráficamente. Lo que es precio de paridad, precio de referencia, diferencial de compensación y diferencial de participación. Y refinador e importador, pues ya se sabe que refinador es un monopolio de Estado, Ecopetrol, y los importadores es un oligopolio de empresas extranjeras, de personas, de familias, porque de empresas familiares. Bueno, en la estructura del fondo, aquí se dice cómo arranca el fondo, vean. El 10% de los recursos Ecopetrol ahorrados de acuerdo a este artículo 131, ahí explica cómo, aquí dice el 10% en este artículo. ¿De dónde va a salir la plata? No, de los rendimientos que conforman el fondo, pero ¿de cuál fondo si nunca? Es decir, si en 10 años apenas ha tenido, cuando se creó este 10% en el 99, 2010, y cuando hubo la pandemia, que necesitaríamos más pandemias. Uy, no, son palabras mayores, como dice. Entonces ahí pueden ver claramente, ¿no? Desde los rendimientos entonces provenientes de los giros efectuados de los refinados. No van a haber giros porque no hay un balance positivo. A esto es lo que le están tirando siempre, presupuesto general de la nación, en virtud del artículo 60 que ya se los expliqué acá. Miremos, no hubo problema. Afán más o menos hay. Más o menos hay porque el tiempo aquí es limitado. No me puedo echar 10 horas explicando esto. Este es la ley 1151 del 2000. Miremos el artículo donde está. Yo muestro esta ley para que la gente pues véalo. Es que, eso, vean, son 87 páginas. Pues yo le digo que es el colmo que metan algo tan importante, no haberle creado su propia ley como hicieron con sus predicciones, como hicieron con el fondo que les expliqué, el fondo de ahorro y estabilización petrolera. No,
Esto fue totalmente improvisado, porque no he visto, ya los economistas cuando ya ven las cosas, ahí es cuando llegan a predecir, pero yo no veo esto no está acompañado de un informe. Este Plan Nacional de Desarrollo del 2006-2010, Ley 1151, donde colocan estos artículos, no está acompañado de una simulación. Hombre, simúleme esto, simúleme lo otro. No, al menos que hubieran fallado, que hubieran simulado, hubieran fallado, pero ni siquiera lo hicieron. No, y yo no lo conozco, pues. A la larga, pues siempre estuvimos. Entonces luego sale, esto no esperábamos esto, no esperábamos lo otro. Aquí está el artículo 60, dice: mientras se culmina el desmonte de esos subsidios. Entonces la idea es culminarlos, es lo que hay que aclarar siempre. Sino que le llaman un fondo, es un fondo. El subsidio lo tratan como un fondo, pero es un subsidio. Y le llaman fondo de ahorro y estabilización. Pero la idea es culminarlo desde que se crea. Yo lo que quiero mirar acá, vea, se podrán financiar con cargos a los recursos del presupuesto general de la nación. Desde el comienzo se dijo que se iba a sacar del presupuesto. Entonces, les aclaro eso, por favor. Entonces, bueno, aquí está ya los reportes, cómo van a ser, etcétera, al Ministerio de Minas y la posición diaria. Esta parte es importante. A mí me gustan mucho las matemáticas de los abogados, porque son matemáticas como de primaria. Son matemáticas como de primaria, pero las explican muy bien, muy bien. La matemática de la abogacía es muy bonita, porque es matemática básica y muy bien explicada. Aquí está, vean. Posición diaria es el producto del volumen reportado por el refinador o importador para el día correspondiente y el diferencial de compensación o diferencial de participación. ¿Sí? Estimada audiencia, vea, estamos hablando de volúmenes, estamos hablando de grandes volúmenes. Un diferencial de compensación, que es el que llama deuda, que es el que es deuda, así sea una fracción de centavos, en centavos de dólar. Como es multiplicativo por volumen, por otras cosas, se nos vuelve un platal. ¿Sí? Y si, bueno, todo lo que ha pasado, entonces luego yo digo, es que nosotros no sabíamos, pues tendría, ¿cómo van a saber, por favor? ¿Qué fue? Como dicen por ahí. No, yo digo que eso es mucha falta de responsabilidad y de tener una economía planificada para hacer estas cosas. Ya vamos mirando. Aquí está cómo se va a manejar. Acuerden que es sin personería jurídica. No se tuvo que crear ninguna empresa. Todo lo manejan los ministerios de Hacienda y Minas. A eso se refiere que no tiene personería jurídica. Aquí está explicado. Miremos a ver. Agrandémoslo, aquí está explicado. Explicación gráfica del decreto 48 y 39. Es muy simple. ¿Qué es lo que se busca? Partamos de esto. Vienen unos precios del crudo, que es el precio internacional, que en precio de paridad hablamos cuando ya son los calculados por el Ministerio de Minas, pero con base en precio internacional. Él viene así, normal. Bajó, la idea de este acá, el precio interno o de referencia, o ingreso del productor, es ir estable, ¿no? Aquí lo exageré como una línea recta, pero ustedes se dan cuenta de que por sí, en un mes la ley lo mantiene estable. Tienen mucho cuidado con esos modelos, porque los modelos no lo hacen para perjudicar a los importadores. Ellos se olvidan, no lo van a hacer para perjudicarlos a ellos. Aquí están las diferencias. Precio de paridad, a este que está arriba le resto una cantidad menor, me da un valor positivo. Lo mismo aquí, el precio de referencia le resto un valor menor, pues me va a dar
un valor negativo. El precio de paridad del resto, precio de referencia me va a dar un valor negativo. Entonces son áreas positivas y áreas negativas. Como les mostré en la ley, ellas se hace la sumatoria entre positiva y negativa por un periodo dado, y eso les da un balance a favor o en contra del Estado y hay que pagarlo. ¿Sí?